días, mi nombre es Ramiro Vaca Narvaja, soy médico, especialista en terapia intensiva, además soy el coordinador del Departamento de Telesalud de la Clínica Pasteur de Neuquén, Patagonia, Argentina, y vamos a presentar una propuesta de utilización de telemedicina en el contexto de la pandemia de coronavirus y que será publicada en el número 7 de la revista de la AITT en el próximo mes. Nadie es ajeno a lo que está sucediendo en este momento en el mundo, nos está afectando a todos, ya está en todos los rincones del planeta, en algunos lugares más medido y registrado y en otros no tanto, pero lo cierto es que estamos en el medio de una de las pandemias más voraces de la historia de la humanidad. Desde su comienzo, en los primeros casos en diciembre del 2019, los primeros registros en la ciudad de Wuhan, en China, a la declaración de pandemia el 12 de marzo del 2020 y al día de hoy, que aún son más los casos registrados, la dispersión ha sido uno de los factores más importantes en la afectación de toda la población. Vamos a presentar un proyecto de incorporación de telemedicina con varios objetivos, entre los cuales está tratar de disminuir la cantidad de contactos de personas afectadas o casos sospechosos con otras personas y o con el sistema de salud en sí. De acuerdo a esto, la política actual, al menos en Argentina, para los casos de aislamiento, casos sospechosos, por ejemplo, personas que han venido de países con alta tasa de incidencia, sea Europa, China, Asia, Japón, es simplemente el aislamiento, la cuarentena y el seguimiento vía telefónica, vía presencial, hasta la aparición de síntomas en las cuales el paciente debe ser aislado e internado en una institución para descartar mediante hisopados con primes la confirmación de la infección por coronavirus o no. Para los casos confirmados, por supuesto que quedarán internados en aislamiento durante al menos 14 días. Tenemos dos cuestiones en este sentido. El periodo de incubación podría estar un poco más prolongado de los 14 días, hoy se está hablando de eso, y además se está cuestionando un poco la sensibilidad y especificidad de los medios de detección por hisopados que podrían llegar a tener bajo rendimiento. Esto todavía no es oficial. Para el proyecto de telemonitoreo domiciliario, actualmente estamos en la fase de contingencia, tratando de mitigar la dispersión de la infección, tratando de brindar asistencia sanitaria a la mayor cantidad de gente posible y de desacelerar la velocidad de propagación de la infección. Es importante descentralizar el cuidado de los pacientes con cuadros leves, tratar de proponer el aislamiento domiciliario de estos pacientes para poder descomprimir las salas de internación, descomprimir las guardias para controles de seguimiento, disminuir la exposición del personal de salud y reducir el desplazamiento de los pacientes por la vía pública hacia los centros de atención. Esto sucede, por ejemplo, en un paciente que tiene un cuadro leve pero que necesita seguimiento y se dirige a un centro de atención de la salud para que sea controlado si notase algún cambio. Eso es una posibilidad de dispersión importante. Para la incorporación de telemedicina se proponen dos modelos a seguir. En el primer modelo, incorporado en la fase de contingencia para pacientes, específicamente pacientes aislados o contactos estrechos de pacientes confirmados, llámese núcleo familiar estrecho, mediante un seguimiento domiciliario a través de una videoconsulta. Para este tipo de pacientes no habría falta mucho más que un termómetro y una videoconsulta con un médico para poder seguir la evolución y tratar de identificar los síntomas precozmente para poder actuar en consecuencia. Durante la fase de mitigación, que es la fase que probablemente estemos inmersos en las próximas semanas, una fase de congestión del sistema de salud, con gran ocupación de camas, con tasas ya de mortalidad y asistencia a los pacientes saturadas, es probable que tengamos, más bien nos veamos obligados a descentralizar a estos pacientes y utilizar la telemedicina para ubicarlos en un proyecto de monitoreo domiciliario. Esto es a través de una videoconsulta también diaria. A estos pacientes se les brindaría un kit de monitoreo, un termómetro, un tensiómetro, un saturómetro y se los entrena para que aprendan a tomarse los signos vitales.
y mediante estas videoconsultas se podría seguir a estos pacientes tratando de identificar aquellos casos que podrían avanzar hacia cuadros más graves y requirieran internación. Los casos sospechosos en la fase de contingencia, como les mencionaba, son casos en cuarentena por viaje, 14 días en cuarentena domiciliaria, pacientes asintomáticos, pacientes en cuarentena por exposición a probables casos, llámese pasajeros de un avión donde hubo un caso confirmado, por ejemplo. Estos pacientes se deberían seguir con el protocolo de videollamada y toma de temperatura al menos regularmente. Es una videoconsulta diaria que permite un seguimiento de estos pacientes y un entrenamiento en el reconocimiento de síntomas. Además, se le brindan guías y pautas de alarma para el reconocimiento de estos síntomas y algunos elementos de protección personal y de contacto, como por ejemplo un barbijo para eventual traslado, si fuera necesario, y alcohol en gel. Para la fase de mitigación, el proyecto de telemonitoreo domiciliario sería para casos confirmados de COVID-19 o todo caso que presente PCR positiva para SARS o CoV-2 o alguno de los coronavirus que estamos actualmente censando. Hay 6 tipos de infecciones por coronavirus que ya son conocidas. La COVID-19 es la que está en este momento comandando la pandemia mundial. Los pacientes en condiciones de seguimiento domiciliario con caso de COVID-19 confirmado, con un hisopado, con un PRIME confirmado, positivo, deberían ser pacientes lo suficientemente estables clínicamente, y esto está determinado por estas guías de implementación que fueron publicadas en febrero, en la cual, por supuesto, clínicamente no presenta grandes sintomatologías y es autoválido. Debe haber cuidados domiciliarios disponibles en el hogar, acceso a la comida, acceso al baño, acceso a ciertas necesidades básicas. Debe haber equipo de protección disponible para eventuales contactos estrechos. Debe haber precauciones de aislamiento. Sabemos que el virus permanece en superficies de entre 2 a 4 horas, depende de la superficie, y que esto puede ser una vía de contagio. Y además no debe existir miembros en el hogar que puedan tener mayor riesgo de severidad de la enfermedad. Por ejemplo, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas inmunocomprometidas, personas con afecciones crónicas del corazón, personas con enfermedades pulmonares severas, diabetes tipo 1, insulina requiriente, agregada recientemente, insuficiencia renal crónica, y por supuesto mayores de 65 años, más particularmente los mayores de 80 años, que son los más susceptibles y en los cuales la mortalidad es muchísimo más alta que en el resto de la población. El kit de monitoreo domiciliario consta de un termómetro digital, un saturómetro portátil, en lo posible con curva, un tensiómetro digital. Se le brindan también guías y recomendaciones de cuidado de su entorno, guías de pautas de alarma, registro de instalación de la plataforma de telemedicina utilizada, es decir, que lo vamos a ayudar a registrarse, a generar su usuario, le vamos a enseñar a utilizarla, es muy sencillo y al menos la que vamos a usar en la clínica, y mediante esta herramienta vamos a monitorizar a los pacientes en su domicilio. Va a haber instructivos de utilización, insumos de elementos respiratorios de contacto y alcohol en gel. Para implementar este protocolo vamos a registrar al paciente y el primer contacto será a las 24 horas. Habrá un registro de parámetros vitales en los cuales el paciente podrá mostrar la evidencia a la pantalla. Se pueden hacer capturas de pantalla con el registro de presión arterial, de temperatura, de saturación, por oximetría de pulso, y además podemos controlar ciertos signos vitales como la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Vamos a entrenar al paciente también para que lo haga. La plataforma de Clínica Pasteur es una plataforma que funciona en todo tipo de browser, con un registro breve y sencillo. Tiene acceso a videollamadas con consulta específica para médicos que van a estar pendientes del seguimiento de los casos de coronavirus y casos sospechosos. Es una videollamada en la cual se pueden hacer, como les mencionaba, capturas de pantalla, podemos tomar fotos y podemos además adosar algunos exámenes complementarios en formato JPG y PDF por ahora. No es mucho más ciencia que video consultar al médico en el horario acordado, en una agenda de turnos, y durante la llamada se pueden transferir toda esta información, que eventualmente baja y queda en un PDF que se puede registrar, se puede compartir o adosar una historia clínica digital. Este sería un formato de cómo quedaría una historia
con algunas radiografías incorporadas a modo de ejemplo. La plataforma utiliza el sistema de HL7, el conjunto de estándares de idioma informático encriptado, en el cual debe viajar la información médica, no así en algunas otras instancias, como por ejemplo WhatsApp o algunas otras redes sociales. Esto permite un diálogo entre no solamente, un diálogo informático me refiero, no solamente médicos, sino a otros servicios de la institución. Está bajo el marco regulatorio del Plan de Cobertura Universal de Salud de Nación, que viene enmarcando la situación legal de la telemedicina argentina desde el 2018, y han avanzado bastante. Y además incorpora el nomenclador de SNOMED como terminología de registro de información en documentos clínicos. Esto es muy importante también. El SNOMED es un idioma en el cual se habla en todas las instancias de la atención médica, desde la asistencia primaria hasta la asistencia legal. La telemedicina propone muchos beneficios, entre los cuales está disminuir las posibilidades de propagación, control clínico diario con posibilidades de contacto bidireccional, seguimiento evolutivo y de respuesta al tratamiento, disminuye costos, disminuye la utilización de recursos hospitalarios, permite trazabilidad evolutiva, registro de respuestas a tratamientos y plan de respuesta inmediata ante complicaciones y eventualidades. Es decir que si logramos disminuir la cantidad de veces que un paciente tiene que asistir a una salita para que le tomen los signos vitales o evaluar algún cambio en los signos vitales, si logramos disminuir eso y controlarlo por telemedicina, estamos disminuyendo un 50% las posibilidades de que esa persona salga de su domicilio y que lo haga simplemente en el momento que necesita ser internado o alta. Es muy importante para nosotros comprender que mientras más conscientes estemos de que somos los vectores de una pandemia grave que tiene como objetivo y como blanco a las personas inmunodeprimidas y las personas mayores, nosotros tenemos que tomar conciencia de esto y tomar partido activo sobre tratar de disminuir las posibilidades de propagación de la pandemia. Muchas gracias.